A veces, los horrores más grandes no vienen del más allá, ni de fuerzas sobrenaturales, sino de lo que los humanos están dispuestos a hacer en el nombre de la ciencia. Hoy vamos a descender junto a uno de los experimentos más aterradores de los que se tiene registro, el experimento del sueño ruso. Todo empezó a finales de la década de los 40, en la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial ha terminado, pero el mundo está lejos de encontrar la paz. Mientras Europa intenta reconstruirse, dos potencias emergen como polos opuestos del nuevo orden mundial: Estados Unidos y la Unión Soviética. En esta etapa de paranoia, espionaje, competencia tecnológica, las potencias no solo peleaban por armas nucleares o satélites, también lo hacían en los rincones más oscuros de la ciencia. Fue en ese clima, oculto en los ojos del mundo, que surgió uno de los proyectos más perturbadores de los que se tiene registro. Un experimento que prometía eliminar la necesidad de dormir. Sí, dormir. Ese estado natural al que estamos obligados a caer y que, según algunos, nos hace vulnerables, improductivos, débiles. Un grupo de científicos soviéticos, que hasta hoy no tienen nombres oficiales en ningún archivo público, propuso probar un nuevo gas experimental. La teoría era sencilla, aunque muy peligrosa. Si se lograba mantener a un ser humano despierto el tiempo suficiente, su cerebro entraría en una especie de hiperactividad controlada. Se decía que podrían duplicarse sus capacidades mentales, incluso eliminar la necesidad de descanso. Además, volverlos más obedientes. Esto era perfecto para soldados, espías y armas humanas. El único problema era que nunca antes se había probado en humanos. 5 sujetos fueron seleccionados, no por su valentía ni por su lealtad. Eran prisioneros políticos, criminales de guerra capturados por la KGB. A cambio de su participación, se les prometió la libertad. No sabían lo que firmaban, no sabían lo que estaban por vivir. Y lo que es peor, nadie afuera sabría si sobrevivían. Los 5 hombres fueron encerrados en una habitación sellada herméticamente, donde se les suministraría el gas experimental a través de un sistema de ventilación controlado. Las paredes estaban cubiertas con micrófonos. Había cámaras rudimentarias para grabar, aunque la tecnología no permitía ver en detalle, solo escuchar. No habría contacto físico, no podrían salir, no podrían dormir. Esto durante 15 días, sin interrupción. Los primeros 2 días fueron muy tranquilos. Los sujetos conversaban entre ellos. Algunos incluso se atrevían a bromear. Otros hablaban de sus sueños. El gas tenía un efecto estimulante. No dormían, pero parecían funcionar con total normalidad. Al tercer día, comenzaron a mostrarse irritables. Las conversaciones bajaron de tono. Se notaba la ansiedad. Uno de ellos empezó a caminar en círculos sin parar, durante horas. Otro se quedó en silencio absoluto, mirando a la pared. Para el cuarto día, comenzaron los gritos. Uno de los sujetos gritaba sin parar. No eran palabras, solo gritos agudos y desgarradores, como si su garganta fuera a romperse. Y lo más inquietante fue que, después de un tiempo, ya no se le escuchó jamás. No porque se calmara, sino porque se había desgarrado las cuerdas vocales. El resto simplemente dejó de hablar. Ni un murmullo, ni una conversación, nada. Los científicos pensaron que quizás habían muerto, pero los micrófonos seguían captando movimiento. Uno de ellos murmuraba algo de forma repetitiva. Otro parecía arrancarse las uñas contra la pared. Y así
entraron en la semana más oscura de sus vidas. En el 9º día, el silencio terminó. Una de las voces dentro de la cámara rompió la quietud con una frase tan escalofriante como inexplicable. Ya no queremos ser liberados. Los investigadores se miraron entre sí. Pensaban que habían escuchado mal, pero la frase se repitió. Los micrófonos eran claros. Uno de los sujetos estaba hablando por primera vez en días, con voz calmada, casi indiferente. Lo más perturbador no fue lo que dijo, sino el tono en el que lo dijo, como si ya no fuera humano. A pesar de la oscuridad dentro de la cámara, algo empezó a inquietar a los científicos. Las cámaras ópticas mostraban sombras extrañas. Los sujetos parecían moverse con más agilidad, como si pudieran ver perfectamente en la oscuridad. Pero el gas tenía efectos secundarios. Uno de los científicos advirtió que podía provocar sensibilidad extrema en los ojos e incluso la ceguera temporal. Y aún así, los prisioneros se movían como depredadores. Ya no eran hombres esperando salir, se habían convertido en algo más. Durante el día 10 existió un silencio total. Las cámaras dejaron de mostrar actividad. Los micrófonos captaban solamente un arrastrar de pies. Los investigadores discutieron si debían abrir la cámara antes del día 15. Uno de ellos, más prudente, se negó. Decía que si habían soportado 10 días, podían esperar 5 más. Pero el director del proyecto tenía otros planes. Había llegado el momento de entrar. El día 15 se interrumpió el suministro de gas. Por primera vez en 2 semanas, la puerta blindada se abrió. Un equipo de soldados soviéticos, armados y con trajes de contención, se preparó para ingresar. Nadie estaba preparado para lo que encontraron dentro. Las paredes estaban cubiertas de sangre, pero no había signos de violencia reciente. Parecía que los hombres se habían mutilado a sí mismos. Uno de ellos se había arrancado la piel del pecho y del abdomen con las manos y estaba vivo, acostado pero consciente. Otro había desgarrado partes de su propio rostro. La mirada estaba vacía, perdida, pero seguía respirando. Un tercer sujeto se había abierto el estómago y estaba comiendo de sí mismo. Los soldados, al ver aquella escena, vomitaron. Algunos intentaron salir de inmediato. Uno incluso disparó a uno de los prisioneros que se abalanzó hacia ellos, rogando por el gas, rogando. «¡Vuelvan a darnos el gas!», gritó. Cuando intentaron retirarlos a la fuerza, los sujetos se resistieron, no como hombres agotados, sino como bestias furiosas. Mordían, arañaban, se defendían como si su vida dependiera de quedarse allí. «Déjennos», gritaban, «no nos apaguen el gas, porque nos mantiene vivos». De los 5 sujetos, solo 3 aún vivían. Fueron trasladados a instalaciones médicas, donde se intentó estabilizarlos. Uno de ellos murió en el camino por hemorragia masiva. Otro fue sometido a cirugía sin anestesia, porque él mismo lo rechazó. Sí, has escuchado bien. El sujeto pedía estar despierto durante todo el procedimiento. Gritaba que si lo dormían, moriría. Y no era miedo, era convicción, era otra cosa. El último sujeto lúcido fue interrogado por un alto mando soviético. Le preguntaron quién era, en qué se había convertido y por qué quería gas. La respuesta se ha convertido en leyenda, una de las frases más aterradoras jamás registradas. ¿Tan fácilmente se te ha olvidado? Somos tú, somos la locura que vive en ti. Somos lo que ocultas cuando cierras los ojos. Somos lo que reprimes con tu sueño cada noche. Somos lo que queda
cuando dejas de dormir. El experimento fue clasificado. Se desconoce si existen grabaciones reales. Algunos dicen que fue solo una creepypasta, otros que fue una filtración de un proyecto real. Pero si alguna vez no puedes dormir y escuchas voces, tal vez el experimento aún no ha terminado. Lo que ocurrió en esa cámara, tal vez nunca lo sepamos con certeza. Pero si esta historia es cierta, entonces hay cosas que el ser humano nunca debió intentar. ¿Y tú? ¿Serías capaz de pasar 15 días sin dormir? Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este caso te ha perturbado tanto como a nosotros, suscríbete para más historias que desafían la lógica y el sueño. Nos vemos en el próximo vídeo, si es que puedes dormir esta noche.